a decir, de todo este seminario hay carnecita que deben de saber y no se deben de olvidar, ¿ya? Porque van a tener ustedes los pacientes necesarios de repente cuando sean internos de medicina, que ya falta poco, o sean servilistas, y entonces estos factores de riesgos que se presentan en estos tipos de pacientes, ustedes ya deben de estar pensando en la probabilidad. No les vamos a exigir que ustedes nos den un diagnóstico certero cuando sean CEDU, cuando sean internos, pero al menos ya pueden al paciente guiarlo e instruirlo, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿En qué pueden sospechar? ¿Listo? Entonces, yo espero que terminando la charla, ustedes estén aptos como para poder plasmar todos estos conocimientos en la atención primaria, que es donde ustedes van a empezar a trabajar, va a ser como el primer escalón, el CEDU. Y luego de esto, ya para aquellos que quieran seguir alguna especialidad, oncología, neurología, etcétera, ¿no? Puedan ya tener las habilidades para que sospechen al menos altamente en esta enfermedad, ¿no? Es frecuente y lo estamos viendo, en el hospital tenemos varios pacientes, ¿no? Y se está presentando cada vez más. Entonces vamos a ver por qué, cómo sospechar, cómo diagnosticar, cuál sería el posible tratamiento, ¿no? El cáncer de pulmón a veces es un poco triste porque cuando ya tenemos el diagnóstico pasa adelante. El estadio clínico ya es avanzado, ¿no? Lo van a ver cómo puede iniciar de repente un pequeño nódulo tan pequeñito que el paciente ni tos tiene. O puede estar con tos, y luego ya se presenta generalmente con derrames cerebrales o con masas que están haciendo compresión en el mediastino. Y ya el cáncer de pulmón de por sí es un estadio tardío. Cuando se diagnostica, no hay una actividad preventiva, como lo vamos a ver al final de la exposición del seminario que lo han preparado Dado y Alberto, ¿sí? Y bueno, empecemos. Si hay preguntas cuando terminen los dos expositores. Recuerden que ellos han preparado este tema no para mí, no para el doctor Rolando. Este tema ha sido preparado para ustedes, ¿sí? Yo espero que se hayan esperado y terminando la exposición podemos hacer algunas preguntas a ellos y si no, exposición nos podríamos ayudar. Listo, empezamos. Eduardo, a ver. Nuevamente, buenas tardes con todos. Como se mencionó bien, hoy vamos a exponer sobre cáncer de pulmón. Bueno, el cáncer de pulmón actualmente es una de las principales causas de muerte por cáncer en el mundo en realidad, ¿no? Y el tabaquismo tiene mayormente la culpa de eso, de hecho es responsable del 85% de los casos. Pero vamos a ver que no siempre es el tabaco, porque algunas personas no fuman, pero igual tienen cáncer. Y vamos a ver que algunas personas fuman demasiado, pero no desarrollan cáncer, ¿no? Eso lo vamos a explicar después. Esto suele diagnosticarse en etapas avanzadas, estadios 3, 4, ¿no? Por eso las tendencias están dirigidas más que todo a realizar políticas de prevención, ¿no? Y bueno, aún así con el advenimiento de las nuevas tecnologías, los métodos diagnósticos nuevos, las nuevas terapéuticas, se está logrando controlar, bueno, se está controlando un poco mejor que antes este cáncer. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el Perú? Si bien la incidencia no es alta, vamos a ver en un rato que hay otros tipos de cáncer por encima del cáncer de pulmón, sigue siendo, al igual que en todo el mundo, de las principales causas de muerte por cáncer en nuestro país. De hecho, en el 2019 se ha detectado algo de 3.200 casos, de los cuales 2.800 han fallecido. Entonces, empezamos un poco con la definición, ¿no? Cáncer de pulmón, habla de la proliferación incontrolada de células ubicadas en el pulmón, ¿no? Y la mayoría es de tipo broncogénico, porque vamos a ver que el 95% de los cánceres de pulmón es de tipo broncogénico, es decir, originadas en el tejido epitelial pulmonar. El 5% restante es del tejido conectivo, ahí tenemos fibrosarcomas, tenemos linfomas, amartomas, que son tumores benignos, ¿no? O incluso las metástasis de cáncer en otros lugares, en otras partes del cuerpo que van a pulmón. Según el Globocan, o sea, el Global Cancer Observatory, hemos visto que hay un aumento de casos en el mundo, ¿no? De hecho, en 2012 se han detectado, la incidencia ha sido de 1.8 millones de casos nuevos de cáncer de pulmón, aumentó a 2.09 millones en el 2018 y en el 2022, según los últimos reportes de Globocan, ha aumentado a 2.48 millones. Y eso es lo que vemos acá. Esto es el 2018. Vemos que tanto en incidencia como en mortalidad
A nivel mundial, el cáncer de pulmón ocupa el primer puesto, ¿no? Ignoren esto de otros porque en realidad son cánceres diversos, pero el pulmón es el que toma predominancia acá. En cuanto ya si lo adecuamos para hombres, para mujeres, tenemos casi lo mismo, ¿no? Más que todo para hombres, donde el cáncer de pulmón lidera tanto incidencia como mortalidad, y en mujeres este cáncer de pulmón puede ser, tanto su incidencia como mortalidad puede verse vencido, por así decirlo, por el cáncer de mama, ¿no? O incluso en incidencia por el cáncer colorectal. Pero esto es en el 2018. ¿Qué tanto ha cambiado en el 2022? Pues en realidad casi nada, porque en el 2022 en ambos sexos el cáncer de pulmón sigue siendo predominante. En cuanto a varones, del mismo modo, ¿no? Acá en la incidencia el cáncer de pulmón primero, luego el cáncer de próstata, y en cuanto a mortalidad, el cáncer de pulmón primero, seguido de hígado, colorectal, ¿no? Sin embargo, en mujeres vamos a notar un cambio, ya que lo que se ha visto es que, por ejemplo, en cuanto a incidencia, el cáncer de mama, el cáncer de mama estaba por encima, y en el 2018 estaba por encima de todos los cánceres, pero le seguía el colorectal. Ahora, el cáncer de pulmón se comenta incidencia en las mujeres, en el 2022. Y en mortalidad pues se mantiene, ¿no? Cáncer de mama y luego el cáncer de pulmón. Y bueno, esto, como mencioné, el tabaquismo es responsable del 85% de los casos de cánceres de pulmón. ¿Cómo va eso? Pues desde los años 80, esto es a nivel mundial, ¿no? Desde los años 80 al 2012 se ha visto una disminución del tabaquismo, tanto en hombres como en mujeres, ¿ya? ¿Qué pasa? Que en países desarrollados y en países en desarrollo, la cantidad de hombres que fuman no varía mucho, están disminuyendo con el mismo tiempo, pero en el caso de las mujeres, vemos que hay mujeres que fuman, en los países desarrollados las mujeres tienden a fumar más, a tener este hábito, que las mujeres que están en países en desarrollo. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el Perú? En ambos sexos, como mencioné, la incidencia no es tanta. De hecho, acá el cáncer de pulmón en incidencias en ambos sexos, en el 2022, se pierden estos. No está acá, ¿no? Está cáncer de próstata, cáncer de mama, estómago, colorectal, ¿no? El cáncer de cuello uterino, pero el de pulmón no tanto. Sin embargo, mortalidad está en el segundo puesto, ¿no? Ya. De hecho, después el cáncer de estómago, que es el que causa mayor mortalidad. Pero esto es para ambos sexos. Ahora, ¿qué pasa con las mujeres? Cáncer de mama predomina, ¿no? En cuanto a incidencia, el cáncer de pulmón se sigue perdiendo por acá, no se ve, no tiene tanta incidencia, pero en mortalidad lo ponemos como el quinto puesto, con el quinto puesto, ¿no? Y era no todo el cáncer de cervix, cáncer de estómago, entre otros. Ahora, esta incidencia ha variado para ambos sexos, ¿ya? Es decir, a lo largo de los años, de hecho este es Línea Metropolitana, desde el año 68 hasta el 2000, hasta el 2012 se ha visto que, por ejemplo, en los varones, la incidencia de cáncer ha ido disminuyendo, con ciertos picos, pero ha ido disminuyendo, mientras en el caso de las mujeres ha estado aumentando, ¿ya? De hecho, en el 2019, de acuerdo a los datos del INEM, se ha registrado como 374 casos, de los cuales 230 eran mujeres, el resto, 144, eran varones. Lo mismo con la mortalidad, ¿no? Ciertos picos, pero un poco disminuyendo, aunque acá está aumentando de nuevo. Y en las mujeres igual, ¿no? Ya, ¿y cómo estamos con el cáncer de pulmón en Arequipa? Pues se dice que esta enfermedad afecta a 12 personas por cada 100.000 habitantes. En el 2022 se llegó a diagnosticarse 65 casos, y la población más afectada en nuestra región de Arequipa suelen ser las mujeres mayores de 60 años y generalmente también no fumadoras. Ahora, según el Reúnen MINSA, durante el periodo 2011 al 2015, las regiones con mayor mortalidad fueron Callao, Lima, puesto Arequipa. Y esta es ya incidencia de cáncer según localización del tumor, y esto es en 2020-2022. No vemos que otros cánceres, en cuanto a incidencia, están por encima del cáncer de bronquios y pulmón, ¿no? En cuanto a los casos nuevos. Ahora, ¿cuál es la etiología? Es decir, ¿qué factores de riesgo debemos conocer que puedan predisponer o aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón? El principal, el tabaco, ¿sí? Es el principal factor de riesgo. Mientras más cigarrillos consumes por día, ¿no? Mientras más paquetes por año, mientras fumas durante más tiempo,
el riesgo aumenta. ¿Ya? ¿Y cuáles son los componentes cancerígenos principales? No es la nicotina está encargada, es lo que hace adicto a uno al tabaco, no es lo que da placer, ¿no? Por si acaso. Acá los componentes que tenemos que resaltar son los hidrocarburos policíclicos no aromáticos, como el alfa-benzopireno y las N-nitrosaminas. De hecho, en realidad algunos de estos son procarcinógenos, es decir, que una vez que llegan a nuestras vías respiratorias se tienen que activar, ¿no? Y acá participa una enzima importante, altamente polimórfica, es decir, puede variar en cada persona, y es un complejo enzimático de la monoxigenasa P450 que se encarga de activar estos procarcinógenos. Vamos a ver que algunas personas la tienen, digamos, más activada, por así decirlo, es decir, esta enzima está con gran capacidad para convertir estos procarcinógenos en carcinógenos y en otras no. Eso podría explicar también por qué algunas personas que fuman demasiado no desarrollan el cáncer cuando ya deberían haberlo desarrollado, ¿no? Por así decirlo, ya hace un tiempo. Entonces, los mecanismos que tiene: daño del ADN, inflamación celular, porque va a irritar la mucosa, ¿no? Va a hacer que se proliferen las células basales, y como ya dañó el ADN, esta proliferación puede ser descontrolada, anómala, ¿ok? Ahora, no solo con los que ingieren tabaco, no, o sea, directamente, sino con los fumadores pasivos, es decir, los expuestos a humo de segunda mano, donde las mujeres son las mayormente afectadas. Y los carcinógenos, de hecho, son los mismos, son los mismos procarcinógenos de hecho, ¿no? Y esto se ha visto. Hay estudios que han recolectado muestras de orina de personas expuestas a humo de segunda mano, pero no fumadoras, pero se ha visto que en sus muestras de orina se han encontrado metabolitos, ¿no? Metabolitos carcinogénicos. ¿Y qué pasa con el uso de cigarrillos electrónicos? Porque suelen venderlo como menos dañinos, ¿no? En realidad, no es tanto así. Contienen ciertas sustancias que pueden provocar daño inflamatorio, que es uno de los mecanismos, ¿no? Que tiene el tabaco, ¿no? Para llevar a una proliferación descontrolada y cáncer, ¿no? Metaplasia, displasia, cáncer. Pero en sí también el riesgo está por el lado de que el uso de cigarrillos electrónicos en jóvenes hace que empiecen a usar, o sea, a veces no se satisfacen con ello y empiezan a usar el tabaco tradicional. Entonces, considerar también eso como un factor de riesgo. Entre otros, vamos a tener la contaminación atmosférica, el dióxido de sulfuro, el material particulado, ¿no? Incluso la contaminación urbana. La contaminación urbana, vamos a ver que el uso del alquitrán y brea para las veredas, ¿no? Para las pistas, mejor dicho, también libera ciertos componentes carcinogénicos que aumentan el riesgo de cáncer a las personas que están expuestas. La contaminación doméstica también, más que todo con el uso de carbón como combustible para cocinar, ¿no? Más que el de biomasa. Algunos estudios de hecho debaten un poco en lo que es en el efecto que podría tener el uso de biomasa como combustible para el desarrollo de cáncer de pulmón. Y la contaminación laboral, que sí es muy importante. Por ejemplo, acá tenemos el radón, que en realidad es un gas radioactivo producto de una descomposición natural del uranio, es decir, en zonas donde hay los mineros que trabajan en minas subterráneas con exposición a uranio pueden estar expuestos al radón. El asbesto, arsénico, sílice, berilio, cadmio son otras sustancias que también están presentes, ¿no? Aunque el asbesto, por ejemplo, ya está prohibido, ¿no? De hecho, en los Estados Unidos lo han prohibido desde los años 70, 80, porque han visto, ¿no? que aumenta el riesgo de cáncer de pulmón. Y ahora, es importante tener en cuenta el sinergismo entre, por ejemplo, una persona fumadora que también está expuesta a estas sustancias. Si una persona fumadora, el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón aumenta por 10, por 20. Si está expuesta a estas sustancias, aumenta hasta por 50, por 60. ¿Ok? Factores endógenos, el sexo. Se ha visto que el índice de mortalidad está más aumentado en hombres que en mujeres, pero hemos visto hace un rato que en mujeres está aumentando la incidencia, ¿no? En cuanto a la raza etnia, se ha visto que afecta más a afroamericanos, ¿no? Asiáticos. El antecedente familiar, súper importante, más que todo con familiares de primer grado, ¿no? Padre, hermanos, hijos. Padre y hermanos, más que todo, si han tenido cáncer de pulmón, también puedes desarrollarlo. En cuanto a antecedentes personales, pues el hecho de que hayas tenido cáncer, ¿no? Obviamente puede predisponer a una segunda vez. Y acá están los cánceres de cicatriz. Aquí llamamos los cánceres, eso que se forman sobre una cicatriz.
En casos de que la persona haya estado expuesta a cierto daño inflamatorio crónico, como en el caso de una tuberculosis, en el caso de que haya tenido, en el caso de que tenga bronquiectasis, en el caso de un infarto pulmonar, fibrosis pulmonar idiopática, estas personas por el daño crónico, daño inflamatorio crónico, ¿no?, tienden a estar reparando a cada rato, ¿no?, ese daño celular. Entonces eso puede predisponer a cierta proliferación descontrolada, ¿no?, metaplasia, después displasia, carcinoma in situ, carcinoma invasor, ¿ok? Y por ahí algunos estudios mencionan la dieta, una dieta basada en carnes rojas y grasas saturadas que también podría tener cierto efecto en el aumento de riesgo del cáncer de pulmón. Ahora vamos a ir a la fisiopatología. Quizás esta es la parte un poco más difícil de entender, pero es súper importante. Vamos a ver que se ven involucrados, esto se basa en alteraciones moleculares, genético-moleculares, de protoncogenes, ¿no?, y de genes supresores, ¿no? Dentro de protoncogenes están estos, ¿no? Por ejemplo, el BCL2, que es un antiapoptótico, ¿no? O el receptor del factor de crecimiento epitelial, que es el que está acá. Este receptor, ¿no?, de hecho toda esta es una vía de señalización que va a llegar a producir esa evasión de la apoptosis, aumento de la proliferación celular, ¿no?, resistencia a la apoptosis, como he mencionado, proliferación, invasión, metástasis y angiogénesis, ¿no? Bueno, ¿y cómo se produce esto? Pues si hay alguna alteración a nivel del gen que codifica para el receptor del factor de crecimiento epitelial, ¿no?, puede haberse afectado las siguientes vías: la de la tirosina quinasa, ¿no?, por acá la de la fosfatidilinositol 3 quinasa, la del RAS, ¿no?, que te da todo esto. ¿Y qué importancia tiene esto? Es que este mecanismo patogénico se ha visto más relacionado, por ejemplo, con el adenocarcinoma, que es un tipo de cáncer de pulmón que vamos a ver más adelante. Por otro lado están también los genes supresores de tumores, que de hecho pueden ser considerados los más importantes, los más afectados en cuanto a un cáncer de pulmón, ¿no? Sabemos que la P53, por ejemplo, es una proteína reguladora importante, es decir, si algo no está bien con el ciclo celular, si está por decir alguna aberración, alteración cromosómica, algún daño al ADN, rotura, ¿no?, la P53 se da cuenta, entonces detiene el ciclo celular. ¿Y lo detiene cómo? Activando, por ejemplo, a esta P21, que es un inhibidor de ciclinas. ¿Por qué es importante inhibir las ciclinas? Que de hecho la P27 y la P16 también van a hacer eso, porque las ciclinas van a interferir con la acción en realidad de una proteína que funciona después de la P53, con la función de la proteína del retinoblastoma. ¿Y qué es en realidad la proteína del retinoblastoma? La que se une a este factor de transcripción, que es la responsable de hacer que el ciclo continúe. Solo cuando la proteína del retinoblastoma se une a este factor de transcripción, lo inhibe. Y si inhibe el factor de transcripción, se detiene el ciclo celular. Pero ¿qué hacen las ciclinas? Las ciclinas inducen la fosforilación de esta proteína del retinoblastoma, lo cual va a evitar que se una al factor de transcripción. El factor de transcripción va a seguir cumpliendo su función, o sea, de seguir con el ciclo celular. Entonces, nunca hubo detención, ¿no? La célula así dañada como estaba, sigue creciendo, sigue la proliferación y todo eso. Y esto vamos a ver que también tiene cierta relación con ciertos tipos de cánceres, ¿no? Entre ellos el epidermoide, el microcítico, por ejemplo, ¿no? Y bueno, acá también es en realidad lo mismo, solo acá resaltar tal vez la función de estas dos proteínas acá, BAX y la BCL2, BAX proapoptótico y el BCL2 antiapoptótico. Si la P53 detecta que la célula no se está dando bien el ciclo celular, probablemente la célula tenga que morir, es decir, tendrá que pasar por ese proceso de apoptosis, para lo cual es importante que se sobreexprese un poco más la VAX, que es la proapoptótica, que la BCL2, que es la antiapoptótica. ¿Qué pasa con los cánceres, con los tumores, con fallas en la P53, ¿no? Es lo contrario. La BCL2, la antiapoptótica, se sobreexpresa más que la VAX. Entonces, la célula que debió morir, es decir, esa célula dañada que está proliferando, no se muere, y eso es culpable de la proliferación incontrolada. O sea, las células tumorales nunca se mueren. ¿Ok? Ahora, ¿qué dirán? ¿Qué es esto? Que el sistema inmunológico también tiene un rol importante acá. De hecho, el sistema inmunológico debería, ¿no?, detectar estas células tumorales como extraños para reaccionar de la forma de vida y tratar de eliminarlas.
Pero vamos a ver que esto no es así, porque esas células tumorales van a tener ciertas proteínas sobreexpresadas como el factor de crecimiento endotelial vascular, que no solo se va a encargar de la angiogénesis. Primero va a inhibir la maduración de las células dendríticas. Las células dendríticas nos sirven para poder presentar un antígeno extraño, ¿no?, a las células T, para que pueda darse una reacción inflamatoria que pueda eliminar el agente extraño. Entonces, este factor producido por el tumor, ¿no?, sobreexpresado en ciertos tumores, interfiere con eso. No solo con eso, sino con la función de las células T reguladoras, con la de los NK. Las NK son importantes porque van a secretar citoquinas que van a, de alguna forma, al final llegar a inducir la apoptosis en las células tumorales, ¿no?, que es lo que normalmente debería pasar, pero estas células tumorales escapan a todo ese sistema inmunitario. ¿Ok? Ya. Ahora vamos a pasar con la clasificación. Como les había mencionado, el 95% de los tipos de cáncer de pulmón son broncogénicos, se originan en el epitelio pulmonar, ¿no?, el tejido epitelial pulmonar. El resto, tejido conjuntivo, o si no ya hablamos de linfomas, ¿no?, amartomas. Pero el broncogénico es el más importante. Entre acá vamos a tener un grupo de células de carcinomas no microcíticos y carcinomas microcíticos, o de células pequeñas. Los de carcinomas microcíticos de células pequeñas conforman el 15%, ¿no?, son las menos frecuentes, mientras que las de células no pequeñas o no microcíticas conforman el 85%. Dentro de estas está el adenocarcinoma, que viene a ser el más importante, ¿no?, el carcinoma epidermoide, ¿no? En algún momento el carcinoma epidermoide predominaba sobre el adenocarcinoma, pero actualmente eso se ha revertido. Ahora es el adenocarcinoma el que predomina más. Y menos frecuente el carcinoma de células grandes o células gigantes, como le llaman a veces, ¿no? Esta ya es una clasificación más profundizada, donde vemos que cada tipo de carcinoma, es el epidermoide o células escamosas también, llamado así, el microcítico, el adenocarcinoma, tienen variantes, ¿ok? Y no está de más mencionar las lesiones premalignas o preinvasivas, que se da más que todo en los casos del adenocarcinoma y el carcinoma epidermoide. Es decir, estos pueden empezar como una metaplasia, desarrollar a una displasia, después a un carcinoma in situ y próximamente al carcinoma invasor, ¿ok? Y acá vamos a ver algunas diferencias entre estos tipos. El más frecuente, como les mencioné, el adenocarcinoma actualmente, ¿ok? ¿Cuáles son los que están más relacionados con el tabaquismo? El carcinoma epidermoide y el microcítico. El carcinoma de células grandes no se dice mucho de esa relación entre el tabaquismo, ¿no? Pero el adenocarcinoma se dice que tiene una vinculación débil, o sea, que suele suceder más en las personas no fumadoras, y es más específicamente en mujeres no fumadoras, ¿ok? Mientras que el carcinoma epidermoide a hombres fumadores, y el microcítico, fuerte vinculación con el tabaquismo. El adenocarcinoma se origina en el tejido bronquial y alveolar y es de ubicación periférica, ¿ok? Zonas más periféricas del pulmón, ¿no? Pues hay una forma bronquiolo-alveolar, ¿no?, que se comporta a veces como un síndrome de condensación porque llegan a acumularse estas células en los alveolos, ¿ok? El carcinoma epidermoide, por otro lado, es de ubicación más central, se origina en los bronquios secundarios, en los bronquios primarios más que todo, ¿no? Y tiene además un crecimiento intraluminal, ¿ok? Es una lesión exofítica porque crece, ¿no?, dentro del bronquio, en su luz, ¿ok? Y esto pues es importante tener en cuenta porque por esa obstrucción intraluminal que provoca puede llegar a desarrollarse una telestasia, una infección pulmonar, ¿no? El carcinoma de células grandes, también de origen tejido bronquial, tiene una ubicación periférica, igual que el adenocarcinoma. Y el de células pequeñas ya tiene una ubicación, es de origen bronquial también, pero tiene una ubicación periliar, ¿no? Y además es peribronquial, ¿no? Se desarrolla alrededor de los bronquios y también podría causar cierta obstrucción, pero ya de compresión, ¿no? Por estar alrededor de los bronquios.
Ahora, ¿cuál se relaciona más con los síndromes paraneoplásicos? Que en un rato se van a explicar, ¿no? Son síndromes que no están relacionados con metástasis, ¿no? Más bien con producción de péptidos parecidos a hormonas que van a originar sintomatología, ¿no? En otras partes del cuerpo que en algún momento se van a explicar. Pero lo que están más relacionados a síndromes paraneoplásicos es el microcítico, ¿ok? ¿Y esto por qué? Pues ya me voy adelantando, ¿no? En la histología se ha visto que a la microscopía electrónica que tiene ciertos gránulos neurosecretores, ¿no? Entonces se ve que también puede tener cierto origen en las células neuroendocrinas. Es por eso que secreta péptidos que pueden ocasionar estos síndromes paraneoplásicos, como cuáles: el síndrome de secreción inapropiada de la hormona antidiurética, síndrome de Cushing, el de Eaton-Lambert, entre otros. El carcinoma epidermoide también se ha visto que está relacionado con un síndrome paraneoplásico en especial, que es la hipercalcemia, ¿ok? La hipercalcemia. En cuanto a los adenocarcinomas, el carcinoma de células grandes, no hay mucha relación. Bueno, la histología, pues el adenocarcinoma, vamos a ver células con diferenciación glandular, vamos a ver patrones diferentes, ¿no? Ya sea papilar, micropapilar, que se dice que tiene peripronóstico, ¿no? Lipídico, todo esto a la microscopía óptica, ¿no? En el carcinoma epidermoide hemos visto que primero empieza con una, al igual que el adenocarcinoma en realidad, empieza con una metaplasia, displasia, carcinoma in situ y carcinoma invasor, ¿no? Y histológicamente se caracteriza por la queratininización del citoplasma y puentes intercelulares. En un carcinoma de células grandes, ya nos podemos guiar del nombre, no son células poligonales con núcleos grandes, nucleolos notorios, ¿no? Prominentes y cantidad moderada de citoplasma. Y en las células pequeñas, el carcinoma de células pequeñas, histológicamente vamos a ver células pequeñas, ¿no? De forma fusiforme, a veces ovaladas, con bordes más definidos, con cromatina finamente granular, ausencia de nucleolos o nucleolos discretos, y además que crecen en cúmulos, no crecen así organizados, ¿no? Y contienen gránulos neurosecretores, algo que se ha visto en la microscopía electrónica. Y ahora, si hablamos de mutaciones específicas o más frecuentes relacionadas con cada uno de estos tipos de cáncer de pulmonar, vemos que, por ejemplo, el adenocarcinoma, como ya se los había adelantado con la primera imagen de la fisiopatología, está más relacionada a sobreexpresión del factor de crecimiento, del receptor del factor de crecimiento epitelial, ¿no? Además de mutaciones en genes de la tirosinquinasa, el fosfatidil, inositol 3 quinasa y la RAS, que también están involucrados en esas vías de señalización. ¿Okay? Además que expresan marcadores TTF1, o sea, el factor de transcripción tiroideo y napsina A. En cuanto al carcinoma epidermoide, más relacionada en este caso ya se mete acá la proteína de la P53, ¿no? El gen de la P53, sobreexpresión de ciclinas, que mencionaba que son las que interfieren, ¿no? con la detención del ciclo celular, y expresan marcadores P40 y P63. Con el carcinoma de células grandes, mutaciones en P16, proteína 53 y la RAS. Y en cuanto al carcinoma de células pequeñas, vemos mutaciones del gen MYC. Acá ya vemos la importancia de los genes supresores de tumores, pero acá están afectados tanto el gen de la P53 como el de retinoblastoma, ¿no? Además del P14, P16 y sobreexpresión de BCL2, antiapoptótico, que evita que permite que las células se sigan proliferando y nunca mueran. Y paso a mi siguiente punto. Vamos a continuar con las manifestaciones clínicas de la enfermedad. En este caso vamos a trabajar, esto enfocándonos en una división clara: el cáncer pulmonar microcítico y el no microcítico. Pues la mayoría de guías que hablan del tema lo dividen de esa forma. Bien, entonces empezamos presentando la guía de la red de comprensión del cáncer, donde vamos a evaluar principalmente el cáncer de pulmón de células microcíticas. ¿Por qué? Porque es uno de los cánceres que es menos frecuente, pero es uno de los que más mortalidad trae, y porque su sintomatología es mucho más agresiva. En este caso vamos a presentar los síntomas de afectación local, locorregional y de metástasis. En el primer lugar, los tres síntomas principales que se pueden ver en un cáncer son hiporexia, pérdida de peso y astenia, que pueden estar también en relación al consumo del tabaco, pues sabemos que la nicotina va a aumentar el metabolismo, por tanto va a ser evidente una pérdida de peso y la astenia, junto con la estimulación de los receptores de propio melanocortina, que también están asociados principalmente a la disminución del apetito en los pacientes fumadores, y que, como hemos visto, es uno de los factores de riesgo más importantes para el cáncer de células pequeñas.
Ahora, en cuanto a la presencia del cáncer, ¿qué síntomas vamos a tener si es que tenemos una presencia o una afectación local del tumor? Tenemos tos, hemoptisis, sibilancias, fiebre y disnea. Principalmente podemos ver que la fisiopatología de todos estos va a ser el crecimiento que pueda afectar a los bronquios. En este caso sabemos que el tumor de células pequeñas es de localización central, por tanto va a ser peribronquial y va a estar en contacto con todas estas zonas. Ahora, una vez que este tumor tenga una afectación mucho más regional, vamos a tener síntomas de afectación de estructuras vecinas, por ejemplo, ronquera. ¿Por qué? Porque el nervio laríngeo recurrente, principalmente el izquierdo, debido a su localización anatómica, que es mucho más inferior al derecho, se puede ver afectado. La elevación del hemidiafragma por afectación del nervio frénico, la disfagia por compresión del esófago, dolor torácico por afectación de la pleura, que principalmente se va a ver en aquellos cánceres que se localicen a predominio periférico. Y tenemos otros síndromes como urgencias oncológicas, que son el síndrome de compresión de la vena cava superior, derrames pericárdicos y también la presencia de nodos cervicales o supraclaviculares. En cuanto a una diseminación extratorácica, o sea, cuando ya estemos hablando de metástasis, vamos a tener síntomas sistémicos. Por ejemplo, vamos a ver que el tumor de células microcíticas tiene una gran tendencia a diseminar hacia el cerebro. Por tanto, las manifestaciones neurológicas van a estar presentes en el cuadro metastásico. También tenemos afectación de las leptomeninges y también se describe que un lugar frecuente de metástasis son las glándulas suprarrenales. Sin embargo, como la mayoría de los casos son asintomáticos, no se describe bastante. ¿Por qué? Porque para que ocasione alguna alteración requiere que la metástasis sea de gran tamaño. También va a tener metástasis hepáticas y metástasis en hueso. También como síntomas constitucionales propios de la fisiopatología de la enfermedad. Ahora, hemos visto que el tumor de células pequeñas va a tener bastante la presencia de síndromes paraneoplásicos. Entre ellos se describen tres principales, ¿no? Los síndromes paraneoplásicos endocrinos, neurológicos y hematológicos. Los endocrinos van a estar asociados a la secreción ectópica de hormonas peptídicas o péptidos relacionados a las hormonas peptídicas, que pueden ser cortisol o paratormona. Por tanto, vamos a ver que vamos a tener el CIHAT, que es un síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética, y que la principal manifestación va a ser malestar, debilidad, confusión, depresión de volumen y náuseas, síntomas de hiponatremia, que va a ser la manifestación clínica laboratorial de la presentación de este síndrome paraneoplásico. También tenemos el síndrome de Cushing, que bueno, no se ha visto mucho, es una manifestación frecuente, sin embargo es importante distinguir eso. El síndrome de Cushing, caracterizado por alteraciones de la glándula hipofisiaria, va a estar caracterizado por ganancia de peso y la fases de cara a luna llena. Estos signos no son muy reconocidos en el síndrome de Cushing, causado por la metástasis los síndromes paraneoplásicos del cáncer de células microcíticas. Bien. En cuanto a la manifestación neurológica, ya hemos visto que pueden ser cefaleas y demás síntomas dependiendo de la localización de la metástasis, pero también tenemos un síndrome paraneoplásico que va a estar causado por la producción de anticuerpos que van a afectar distintas estructuras, por ejemplo los canales de sodio en el síndrome de Lambert-Eaton, que bueno, es una debilidad generalizada que muchas veces se puede confundir con una miastenia gravis, ya que es un diagnóstico diferencial. Sin embargo, en la miastenia gravis vamos a ver una debilidad que va a ser persistente, a diferencia del Lambert-Eaton, que la debilidad va a disminuir conforme se realicen más actividades. Y las alteraciones hematológicas, vamos a tener la anemia de enfermedad crónica, una reacción leucemoide, que es elevación de los leucocitos, que no esté causada por una enfermedad o una leucemia, y el síndrome de Trousseau, que también es conocido como una tromboflebitis migratoria. Como podemos ver, todos estos sitios van a ser afectados por en sí puede ser o por la metástasis o por los síndromes paraneoplásicos del tumor de células pequeñas. Entonces vemos que es una afectación generalizada. ¿Y por qué es importante conocer todo esto? Porque como ya lo mencionó Alberto, el tumor de células pequeñas, cuando se suele diagnosticar, suele ser un estadio avanzado. Entonces la primera manifestación puede ser uno de estos síndromes. Y el tumor de células pequeñas tiene que estar dentro de nuestro diagnóstico diferencial para la patología que estamos estudiando. Bueno, aquí tenemos más que todo una manera de cómo referirlo a los pacientes. O sea, no le podemos decir debilidad crónica, sino decimos que si tiene una tos crónica, si va a tener mocos que salen o mocos con sangre, tos con sangre, si va a sentir que el pecho le sirva y demás.
Bueno, en cuanto a por qué metástasis, tiene bastante metástasis al cerebro, pues se han descrito que hay algunas alteraciones propias del tumor, por ejemplo, la teoría de que hay un programa de deslizamiento, la enolasa no específica, u otras mutaciones que están involucradas en la transición epitelio-mesenquimal del tumor. Todo esto favorece un desprendimiento. O sea, sabemos que el tejido epitelial, a diferencia del mesenquimal, es la migración. Entonces, esta conversión a un tejido más mesenquimatoso favorece una diseminación y principalmente al cerebro. Bien. En cuanto al tumor de células no pequeñas, la manifestación más frecuente es que el paciente sea asintomático. Pero en caso de los presentes vamos a tener tos, dolor en el pecho, dificultad para respirar, hemoptisis. Y lo más importante al momento de evaluar todos estos síntomas van a ser los antecedentes. O sea, la historia de larga data de tabaquismo o exposición a cancerígenos como el asbesto, silicio y demás. Ahora, la enfermedad también puede ser metastásica en aquel cáncer de células no pequeñas y va a tener síntomas parecidos a la enfermedad por células pequeñas. Bueno, vamos a pasar en cuanto al diagnóstico. Para el diagnóstico, lo primero que vamos a discutir es el screening. El screening ha sido un tema de discusión, por así decirlo, en los países que han sido los pioneros en el estudio de cáncer de pulmón. ¿Por qué? Porque en un primer momento se dijo que debería hacerse, pero también se discutió su realización porque no tenía una utilidad, por así decirlo, ya que la mortalidad de igual manera iba a ser bastante alta en estos cánceres. Y eso lo veremos más adelante. ¿En quiénes es importante hacer este screening de probable cáncer de pulmón? En aquellos pacientes que sean de alto riesgo. ¿Quiénes son los pacientes de alto riesgo? Primero, los pacientes con una historia de fumar más de 30 cajas de cigarrillo al año. Aquellos pacientes que sean fumadores activos. Aquellos pacientes que han sido fumadores hace 15 años. Y aquellos pacientes que estén en condiciones ambientales adversas, o sea, que estén expuestos a asbestos, amianto y demás cancerígenos. ¿Cómo se va a realizar este screening? Tenemos un screening radiográfico con radiografía de tórax, tomografía computarizada en espiral, la tomografía a dosis baja. En algunos casos puede ser eficaz el examen de esputo y la broncofibroscopía con biopsia de tejido pulmonar en caso ya se tenga una sospecha. ¿Cuándo va a ser útil el examen de esputo? Bueno, se ha descrito que siguiendo la fisiopatología del tumor epidermoide, del carcinoma epidermoide, este va a tener un crecimiento exofítico, o sea, dentro de la cavidad pulmonar, en los espacios bronquiales. Y este daño que va a causar a los tejidos subyacentes y con su posterior desarrollo, que va a causar hemoptisis, puede ser que sea favorable su detección en un examen de esputo. Bueno, en cuanto a la discusión que les comenté sobre el screening, en un inicio, a pesar de que servicios de Estados Unidos como Medicare y Medicaid recomendaron que se hiciera, las asociaciones europeas, o sea, las directrices europeas, no lo recomendaron porque no representaba beneficios óptimos. Sin embargo, recientemente se han realizado estudios en el 2019 y 2018 en Alemania y Francia, si más no me equivoco, donde han demostrado que este screening sí va a tener más que todo un impacto en la calidad de vida del paciente. O sea que con una detección precoz se va a poder dar tratamientos que van a tener mucho mejor efecto y van a permitir una mayor tasa de supervivencia. Si bien no va a ser la más larga, va a permitir, como dije, una mejor calidad de vida. Bien, en cuanto a los procedimientos diagnósticos, tenemos desde la radiología hasta la realización de biopsias que puede ser por broncofibroscopía, por toracotomía, en caso se requieren hacer biopsias de tumores mayores, por toracocentesis y por utilizando técnicas de imagenología, por ejemplo, ecografía guiada y punción con biopsia de aspiración de hoja fina para algunos ganglios y lesiones que estén superficiales, o sea, en aquellos tumores que tengan predominio localización periférica. Continuando con el estándar diagnóstico, tenemos que tener en cuenta que el diagnóstico va de la mano con el estadiaje. Entonces, al momento de hacer el diagnóstico tenemos que evaluar todas las posibilidades del tumor. En primer lugar, la presencia del tumor. Es por ello que se piden exámenes de radiología a modo de screening. Y también tenemos que tener en cuenta todo esto. La historia física, el examen de sangre, electrolitos, una tomografía de abdomen y pelvis y tórax. La de tórax para localizar la masa tumoral, abdomen y pelvis y las resonancias magnéticas cerebrales se piden principalmente para evaluar las metástasis. Ahora, en las guías se está discutiendo bastante el uso del PET scan, que es la tomografía por emisión de positrones.
Esta, de forma aislada, permite una valoración funcional. O sea, como sabemos que utilizamos el metabolismo reactivo de la glucosa, aquellos lugares donde tengan una mayor consumición de glucosa son aquellos que tienen mucho mayor metabolismo, entonces permite localizar funcionalmente los focos metastásicos. En algunas nuevas publicaciones han sugerido que esta se utilice junto con el PET, con la tomografía estándar. ¿Por qué? Porque si bien la tomografía estándar permite localizar anatómicamente la lesión, no permite dar un diagnóstico funcional. Por el contrario, mientras el PET-scan permite dar un diagnóstico de afectación funcional, la localización anatómica a veces no es muy exacta, o sea que podemos confundir la localización exacta de, por ejemplo, ganglios peribronquiales afectados, bajo la premisa de que tenemos 14 grupos neuronales en tórax y muchos de ellos están anatómicamente muy cercanos. Entonces, la unión de tanto la tomografía computarizada como el PET-scan es la nueva recomendación que se utiliza para el diagnóstico. Ahora, otro consejo que se tiene que realizar también es dejar de fumar. Como hemos visto, un factor de riesgo bastante frecuente para este tipo de cáncer son los pacientes fumadores. Y que dejen de fumar es parte fundamental que va a apoyar bastante la terapia posterior. Bien, y basándonos en todo este estudio del paciente, que como vemos es un estudio integral, podemos clasificar el cáncer en dos: un estadio limitado y un estadio avanzado. En caso tengamos un estadio limitado, tenemos que evaluar pasos más. Por ejemplo, si es que tenemos derrames pleurales, tenemos que evaluar la función pulmonar del paciente. ¿Por qué? Porque veremos en el tratamiento de estadios localizados se recomienda que sea la cirugía. Bien, y eso lo vamos a discutir más adelante. Tenemos que realizar una evaluación multidisciplinaria que tiene que ser tanto por el oncólogo, el cirujano torácico, el cirujano oncólogo y demás. Tenemos que tener sí o sí buscar metástasis óseas y también ver si es que tenemos síntomas de afectación hematológica, realizar biopsias de médula. En caso tengamos, por ejemplo, como dijimos en el caso de screening, nódulos que sean sospechosos de malignidad, tenemos que hacer de igual manera el estudio completo, la historia clínica, familia, edad, historia de fumador, factores de riesgo, si es que ha tenido exposición a otra, tiene enfermedades concomitantes, y tenemos que evaluar también radiológicamente. ¿Qué evaluamos radiológicamente? Evaluamos el tamaño, la forma, la densidad y si es que está asociado con anomalías parenquimatosas. Ahora, en caso se pueda, también se recomienda que se haga un estudio conjunto con la PET-scan. Y en caso tengamos nódulos sólidos, tenemos que seguir el siguiente algoritmo. ¿Qué nódulo sólido va a ser de alto riesgo y qué nódulo sólido va a ser de bajo riesgo? Aquellos de bajo riesgo son los que miden menos de 6 milímetros. O sea que lo encontramos incidentalmente en la radiografía. Mide menos de 6 milímetros, la guía dice que no se recomienda hacer un seguimiento. En caso tenga de 6 a 8 milímetros, se recomienda hacer una tomografía a los 6 a los 12 meses. En caso el tumor no cambie sus características, el tamaño sea el mismo, la forma sea la misma, no tenga alteraciones en el tejido que lo rodea, pues vamos a considerar que podemos realizar otra tomografía a los 18 a 24 meses para estar seguros de que no te representa malignidad. En caso que el nódulo sea de más de 8 milímetros, vamos a considerar realizar una tomografía a los 3 meses. Se recomienda que sea en conjunta, de realización conjunta con un PET-scan y una biopsia. ¿Cuándo decimos que un nódulo es de alto riesgo? Cuando vemos que es un nódulo de alto riesgo, o sea, vemos los signos que mencionamos aquí, que sea de una forma irregular, que sea especulada, que la densidad no sea solo sólido, sino también sea semisólido. Entonces, todos esos factores de riesgo nos indican que tenemos que hacer un seguimiento mucho más frecuente, o sea, a los 12 meses, y en caso de ser estable no vamos a seguir siguiéndolo, o con más frecuencia, de 6 a 12 meses, repetir a los 18 meses y a los 2 años, y si no a los 3 meses, en caso, según sea el tamaño. Ahora, en caso tengamos un nódulo subsólido, pues tenemos que evaluar de igual manera los signos sugestivos de malignidad y ver si es que presenta alguno de esos patrones. Por ejemplo, tenemos un nódulo solitario, pero que tiene nódulos en patrón de Lebesgue Merillat. Entonces tenemos que revisar el tamaño de igual manera. Si es que tiene un tamaño sugestivo de riesgo, no sugestivo de riesgo, ya no realizamos un seguimiento posterior. En caso sí lo tenga, tenemos que realizar el seguimiento a los 6 y 12 meses. Y si es que hay algún cambio, también se recomienda hacer biopsia, como ya vimos adelante.
De igual manera, si es que tenemos un nódulo, solo tenemos un nódulo solitario que tiene partes sólidas, o tenemos un nódulo varios nódulos subsólidos. De igual manera, tamaños sugestivos de malignidad, tienen que realizarse revisiones seriadas a los 3 a 6 meses con tomografía para evaluar qué cambios tienen el tamaño, alteraciones de tejido o la forma del tumor. Ahora, en cuanto al diagnóstico de cáncer de células no pequeñas, vamos a utilizar la guía del Hospital Cayetano Heredia, se recomiendan también 2 estudios que, bueno, en nuestro medio no los he visto mucho, pero que son recomendados por la guía, que son la navegación electromagnética, que es una combinación de tomografía con broncoscopía. O sea, nos va a permitir de una mejor manera localizar las lesiones. Y la broncoscopía de autofluorescencia se basa en la primicia de que la autofluorescencia del epitelio normal pulmonar va a tener va a ser específica. Entonces, si es que este epitelio pulmonar se encuentra afectada, la emisión de autofluorescencia va a variar. Entonces, es una forma alternativa de diagnosticar, que bueno, son más que todo nuevas recomendaciones que estas son vencidas. Y por último, bueno, lo que los nuevos artículos mencionan, en caso de que, como hemos visto, todo lo anterior hace referencia a biopsias, exámenes, o sea, cosas que o son invasivas, porque las biopsias son invasivas, o van a asumir al paciente en daño, por ejemplo, la radiación de las tomografías múltiples. Entonces, nuevos estudios buscan maneras de limitar estos daños y se enfocan en detecciones de DNA, por ejemplo, el DNA circulante libre, el DNA circulante del tumor. Bueno, con el advenimiento de la biología molecular tenemos que ver la hipermetilación de las siglas CpG, los microRNAs. A diferencia de todos los anteriores, estos análisis se pueden hacer en el suelo, o sea, no van a involucrar una biopsia, se evalúan en el suelo. Los microRNA se pueden evaluar en el esputo. Entonces vemos que el enfoque diagnóstico va cambiando hacia un enfoque de menos invasividad. También tenemos, bueno, y lo último que se está estudiando son los estudios en cuanto a metabolómica, donde se van a centrar principalmente en los metabolitos que son el ácido aspartico y el ácido pirúvico, o también los glicerofosfoaridinoiretenolomina y la esfingosina, que van a tener alta especificidad y alta sensibilidad respectivamente. En un primer momento, estos se han utilizado para ver la evolución del tumor. Sin embargo, ahora también se están haciendo estudios para ver si es que pueden servir para una detección temprana, o sea, como incluirlos en el screening. Entonces tenemos esos 2 nuevos conceptos. Uno, para permitir una detección temprana, y 2, para limitar la invasividad del diagnóstico. Y aquí tenemos otros moléculas que también se están utilizando, están en estudio para diagnosticar ciertos tipos de cáncer pulmonar. En cuanto al estadiaje, tenemos 2 formas de hacer el estadiaje. Uno, utilizando la clasificación tumor nódulo metástasis, la famosa TNM, o la que se utilizaba tradicionalmente, que es la estratificación del grupo de estudio pulmonar de la Administración de Veteranos, el VALS. Para realizar la estratificación, tenemos que apoyarnos de todas las pruebas que hemos hecho en el diagnóstico, que hemos utilizado para realizar el diagnóstico. Dígase tomografía por emisión de positrones, resonancia magnética en caso de sospechar metástasis cerebral, biopsia y la fibrobroncoscopía. Con todo esto podemos hacer el estadiaje con el estadiaje de VALS, donde lo divide en una enfermedad limitada y una enfermedad extensa. Una enfermedad limitada es cuando tenemos un tumor confinado a un hemitórax. Vamos a tener afectación ipsilateral y contralateral de los nodos mediastinales y afectación del mismo lado de los nodos supraclaviculares, o también un derrame pleural del mismo lado. Si alguno de estos criterios lo vemos mucho mayor, un criterio más grave, vamos a clasificarlo como una enfermedad extensa. Y si hacemos una analogía de comparación, una enfermedad limitada es aquella que se encuentra en los estadios 1A a 3B de la clasificación TNM, y el estadio 4 es una enfermedad extensa. Entonces aquí tenemos la estadificación por TNM. Sabemos TNM, tumor, nódulo, metástasis. El tumor, pues vamos a ver más que todo el tamaño, ¿no? Y si es que hay más, y su presencia en dónde se encuentra, y la afectación de estructuras adyacentes. En cuanto a los nódulos vamos a ver los ganglios, si es que vamos a tener una metástasis regional, una metástasis ipsilateral, pero que se encuentre hasta
las estructuras peribronquiales, subcarinales o contralaterales. Y en el caso de la metástasis va a evaluar si es que no hay metástasis o si es que hay metástasis. Y en base a todos los criterios que cumplamos acá, vamos a estadificarlos del 1 al 4. Ahora, muy importante, como dije, entender que el estadio limitado de enfermedad comprende los estadios 1 a 3 del TNM, mientras que el estadio 4 hace referencia a una enfermedad extensa. Bueno, esto es un poco sobre tratamiento, pero lo resumimos en este gráfico de aquí. Los estadios 1, 2 y algunos 3 pueden clasificarse como quirúrgicamente resecables, o sea que el enfoque va a estar relacionado con la cirugía. La mayoría de los estadios 3 es una enfermedad avanzada localmente, entonces la cirugía ya no puede ser una opción y tenemos que optar por terapias por el manejo con radioterapia y quimioterapia. Y en los estadios 3 y 4 vamos a más que todo ver la metástasis a distancia. Y ya entran la quimioterapia, radioterapia y también los cuidados paliativos. Entonces vemos que los estadios 1, 2 y 3 van a tener mejor pronóstico que los estadios 3 y 4, obvio. Y este principalmente es para la estadificación de células pequeñas y el de la guía que propuso el Hospital Cayetano es para células pequeñas, que como vemos son muy parecidos. Y igualmente presenta los estadios en base a la clasificación TNM. Ahora, también se ha recomendado que para los estadios 4, como parte del manejo, se tiene que tomar también en cuenta los biomarcadores pronósticos, o sea, lo que ya mencioné, algunas mutaciones que van a estar relacionadas a una mejor respuesta al tratamiento. Por ejemplo, en el Hospital Cayetano Heredia se recomienda hacer la evaluación del factor de crecimiento, del receptor del factor de crecimiento epitelial. Bien, en cuanto al tratamiento, vamos a ver que en el tratamiento va a ser diferente si tenemos una enfermedad extensa o una enfermedad limitada. En cuanto a la enfermedad limitada, tenemos que ver las alteraciones mediastínicas y si es que tenemos negatividad en cuanto a la presencia de ganglios afectados y metástasis, y si es que va a ser operable o no va a ser operable. En caso de ser operable, bueno, suelen ser los estadios 1, que ya vamos a discutir más adelante. La operación quirúrgica es el tratamiento de elección. Tenemos opciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos la resección en cuña, la lobectomía, la segmentectomía y la neumonectomía. Lo que más se recomienda es la lobectomía. ¿Por qué? Porque tiene una menor tasa de recidiva del cáncer y a comparación de otros tratamientos más agresivos va a permitir una mejor recuperación del paciente, o sea, no va a tener bastante afectación en cuanto a su estado fisiológico. Bien, y en cuanto a los estadios limitados también tenemos que hablar otra cosa, que es el Prognostic Status Score. Es un estatus pronóstico, o sea, nos va a decir que hace referencia al estado del paciente con cáncer. Se mide de 0 a 5 puntos, donde 0 significa que es un paciente que tenía toda su funcionalidad y que con la cirugía va a poder recuperarlo, no va a tener un cuadro muy grave, a comparación de un estadio 5, donde el pronóstico no va a ser bueno y está asociado a la muerte. Bien, en cuanto al estadio extensivo, pues tenemos que discutir terapias individualizadas, sistemas de terapia combinadas y demás, que no nos competen por esta preparación. En resumen, tenemos que para el estadio localizado, o sea, cuando tengamos un nódulo solitario, por ejemplo, podemos tener la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia. Cuando es un estadio limitado, las regiones pulmonares tenemos la quimioterapia y radioterapia. Cuando es un estadio extensivo, pues vamos a ver con la quimioterapia, la quimioinmunoterapia, la radioterapia, y como ya hablamos de estadios avanzados, pues se sugiere que a veces, en esos pacientes también se pueden probar algunos nuevos fármacos que están en fase de experimentación clínica. Y por último tenemos los cánceres de células pequeñas que van a recidivar. Bueno, es otro resumen de los manejos que le presentamos. Como dijimos, los estadios 1 y 2, o el estadio 1, donde no va a haber afectación ganglionar, se recomienda que se haga cirugía. Si es que no, vamos a tener un tratamiento con quimioterapia, y también se discute la irradiación profiláctica craneal por el alto riesgo que tienen de metastatizar hacia el cerebro. Pero esto, se recomienda solo en pacientes que han respondido a la terapia inicial y que no tengan contraindicaciones, por ejemplo, un estado mental alterado, porque este procedimiento, en vez de mejorar su tasa de supervivencia, va a haber afectado su tasa de supervivencia y su calidad de vida. Y que, repito, es un estudio muy completo que se tiene que hacer al paciente.
Y en caso sea tumor en una fase extensa, tenemos que ver la terapia combinada sistémica y demás. Y bueno, ya los tratamientos son establecidos, pero se están realizando aún estudios clínicos para evaluar principalmente en los estadios más graves nuevos fármacos que permitan revertir este efecto o mejorar la tasa de supervivencia. Y por último menciono en los tratamientos la inmunoterapia, que se ha mencionado que es parte de los... Bueno, esto es más que todo para la parte de investigación, pues se está utilizando este receptor, el PDL1, que está relacionado a la activación de los linfocitos T para reconocer las células tumorales. Entonces, los nuevos fármacos que se están buscando desarrollar están enfocados en esta parte de los receptores de las células T y las células tumorales. Bueno, tenemos otros fármacos que están probando, como digo, más que todo es para la parte de investigación y desarrollar nuevos fármacos que permitan mejorar respuestas. En cuanto al tratamiento del tumor de células no pequeñas, es similar al tratamiento de células pequeñas, ¿no? Los estadios 1 se recomienda que sea un tratamiento quirúrgico. Y aquí ya tenemos ciertas, más que todo pautas específicas. Por ejemplo, en aquellos tumores que sean de estadios 1 y que se haga la cirugía y que se considere curativa, ya no se recomienda una terapia adyuvante. O sea, no se recomienda que se haga cirugía más quimioterapia. ¿Por qué? Porque se ha visto que vamos a tener un empeoramiento en la tasa de supervivencia. O sea, en los estadios 1 como el 1A, el tratamiento que se recomienda es sí o sí solo cirugía. No se recomienda un tratamiento adyuvante. En los estadios 1B y los estadios 2, la terapia adyuvante puede presentarse en aquellos pacientes que tengan riesgo, o sea, tumores poco diferenciados, incluidos los tumores monotóticos, como vimos los de las células pequeñas, que haya invasión vascular, que se haya practicado una resección en cuña, aquellos tumores que sean mayores de 4 centímetros o que haya tenido una afectación pleural visceral o que no se haya podido estadificar correctamente el ganglio, la afectación ganglionar. En los estadios 3A, algunos estadios son tributarios de cirugía, sin embargo la mayoría van a tener terapia adyuvante, que va a ser en base a quimioterapia y radioterapia. Concurrente significa que van a realizarse a la vez, a diferencia de la secuencial, que es primeramente dosis de un fármaco y posteriormente del otro. Aquí tenemos los fármacos más utilizados, ¿no? Por ejemplo, tenemos regímenes de quimioterapia, quimio y radioterapia con cisplatina, topósilo y una radioterapia concurrente. Como ya vimos, todos los tratamientos están enfocados en el estadiaje que se ha hecho en base a las pruebas del diagnóstico inicial. Y por último, cuando hablamos ya de cánceres muy avanzados, como mencioné, se recomienda un estudio general del paciente y las mutaciones que presenta el tumor. Por ejemplo, hay tratamientos que van a estar enfocados en la presencia de drivers oncogenéticos, por ejemplo, las mutaciones del PDL1, las mutaciones del FG, los del CAX y demás. Bien, estos son los tratamientos que se utilizan. Y por último, como decía, los tratamientos personalizados principalmente se enfocan en los drivers oncogenéticos, las mutaciones de DEL, los drivers del ALK. Ahora, ¿cómo evaluamos la respuesta de un paciente a los tratamientos? Utilizamos los criterios RECIST, que van a evaluar principalmente la lesión diana y las lesiones no dianas. Y pueden clasificarla en una respuesta completa al tratamiento, una respuesta parcial, una enfermedad estable o que la enfermedad ha respondido y está progresando. Así evaluamos la respuesta. Y también se tienen que evaluar los cambios en el tamaño tumoral que se van a realizar con las pruebas, o sea, las tomografías en espiral multicorte, o en caso también veamos que sí está muy subjetivo de que no funciona el tratamiento, se pueden hacer rebiopsias. Ahora, algo que sí nos compete más que todo con generales es conocer que si tenemos un paciente que está recibiendo tratamientos, pues ya sabemos qué fármacos son los que le van a dar cisplatina, carboplatina. Entonces nos corresponde saber cuáles podrían ser algunos efectos adversos de estos tratamientos. En el caso del cisplatino va a tener efectos adversos hematológicos como la mielosupresión, vamos a tener efectos adversos gastrointestinales, toxicidad, alteraciones hidroelectrolíticas, alteraciones renales, hepáticas y sensoriales. Entonces es importante hacer el seguimiento de todos estos pacientes con las alteraciones que puedan estar presentando a causa del tratamiento. ¿Cuándo tenemos que tener cuidado con un paciente que tenga esta enfermedad? Cuando presente los signos de alarma, o sea, está en tratamiento y va a presentar hemoptisis, anemia severa, dolor torácico, dificultad respiratoria, el síndrome de vena cava superior o trastornos de conciencia. Y en un paciente con cáncer de pulmón, ¿qué presentación clínica hace que requiera hospitalización? Bueno, que presente todos los criterios, ¿no? Similares a los signos de alarma, que tenga dolor torácico, que tenga disnea, hemoptisis no controlada
que tenga un derrame pleural masivo, que tenga el tratamiento programado, o sea, para que sea la intervención. Veamos la toxicidad gastrointestinal por los efectos adversos de la quimioterapia, neutropenia febril, que es una urgencia oncológica, al igual que los últimos dos, ¿no? Que es el síndrome de convulsión neural y el síndrome de vena cava superior, así como trastornos de convulsión. Es muy importante reconocer estos tres, puede ser que constituyan urgencias oncológicas. Bueno, en cuanto al pronóstico del tumor de células pequeñas, va a depender de todos estos criterios. En primer lugar, la enfermedad, que si estuvo en estadio extenso o en un estadio limitado, la pérdida de peso y, bueno, algunos marcadores que se relacionan con la enfermedad específica, como son la lactato deshidrogenasa y la creatinina. Y la edad en menos de 70 años, que tenga una lactato deshidrogenasa normal y que la enfermedad ya sea en un estadio limitado, como el estadio 1, pues va a tener un pronóstico más favorable. Sin embargo, a pesar de todo ello, vamos a ver que la tasa de supervivencia general a los 5 años es de 5 al 10%. O sea, los pacientes, a pesar de tener tratamiento, no se tienen unos resultados esperables, podríamos decir, porque las tasas de supervivencia no son muy altas. Bien, esto es en cuanto al cáncer de células pequeñas. En cuanto al cáncer de células no pequeñas, vamos a tener los pronósticos siguientes, ¿no? A los 5 años, dependiendo del estadio. De igual manera, el estadio 1A, la tasa de supervivencia va a ser del 67% y va a ir disminuyendo conforme el estadio sea mucho más avanzado. Y también conforme a que el paciente haya presentado o no complicaciones. Y es muy importante también para nosotros considerar que un paciente que ha recibido tratamiento de cáncer y está en su fase de recuperación o posterior, tiene que tener todos estos cuidados. Por ejemplo, tiene que tener sus inmunizaciones completas, tiene que tener un consejo, un área especializada que le diga cómo tiene que cambiar su nuevo método de vida. Muy importante mencionarle que tiene que dejar de fumar, porque es un factor de riesgo que muchas veces es difícil de controlar en los pacientes. Bien, y tenemos que también nosotros realizarle chequeos del hemograma de rutina, cómo está su salud ósea, cómo está su salud dental, cómo está su salud general del paciente. O sea, una vez que ha recibido el tratamiento, si se encuentra en fase de espera, pues tenemos que tener mucho cuidado en cuanto al control del paciente. Vamos a terminar con la prevención del cáncer pulmonar. Ya para finalizar, eso tiene que ver mucho con los factores de riesgo que ya se habían mencionado, ¿no? Obviamente, el principal factor de riesgo es el tabaco, es lo primero que se debe evitar. A veces se va a necesitar cierto asesoramiento, ¿no? En esos casos, a veces se utilizan sustitutos de la nicotina, a veces antidepresivos, ¿no? Dependiendo de con quién estemos tratando. Además, se ha dicho que si dejamos de fumar, o la persona fumadora deja de fumar por lo menos 10 años, el riesgo de cáncer de pulmón puede disminuir en un 30-60%, ¿ok? Y no solo hay que evitar el tabaco, ¿no? Sino la exposición al humo de segunda mano, no solo en la vivienda, como casi siempre se menciona, sino en el mismo lugar de trabajo a veces, ¿no? Se supone que está prohibido en muchos lugares de trabajo, pero si esto no se respeta, por ahí también tal vez llamar un poco la atención. Ahora, evitar la exposición a sustancias como el asbesto, bueno, el asbesto ya está prohibido, ¿no? Pero otras sustancias. Algo tal vez interesante es sobre la exposición al sílice, ¿no? Que es un componente importante del cemento, entonces tal vez exigir a las personas que trabajan, ¿no? con cemento a que cumplan con las reglas, con las reglas de protección para evitar el riesgo de desarrollar cáncer pulmonar. Ahora, la exposición al radón, a veces en hogares que están próximos a zonas con alta exposición a uranio, ¿no? Una forma a veces es de evitar la fuga de radón, es sellar los sótanos. Evitar la exposición al humo de biomasa y al carbón, importante, también cuando la persona también tenga los medios, ¿no? Hay que saber con quién estamos tratando. Una dieta saludable y la realización de actividad física se ha visto que tiene cierto efecto protector, no es que todos los estudios estén de acuerdo en ello, pero se ha visto. Pero algo sí interesante es que los suplementos de betacaroteno y vitamina E o incluso vitamina A, que en un momento se pensaron que tenían cierto efecto protector para evitar, ¿no? el cáncer pulmonar, hay un fuerte debate de eso, porque los últimos estudios dicen que incluso no solo no ayudan, sino que a veces se han asociado con, un poco raro, pero se han asociado con índices de mortalidad altos en pacientes que tenían en pacientes que tenían cáncer de pulmón y que han estado utilizando estos suplementos
Entonces como que no se ha visto una buena relación, o como que no sirve como para prevenir, ¿no? Bueno, eso sería todo por esta exposición. Muchas gracias. Álvaro, Eduardo. Alberto. Bien. Señores alumnos, buenas tardes. Quienes habla es el doctor Rolando, organizador médico neumólogo, y el día de hoy mi compañero Aranaca, también médico neumólogo. La ponencia está muy bien, han hecho una revisión amplia, quizás algunas recomendaciones y el futuro nos va a servir. A nivel mundial, dentro de las universidades que tienen mejor calidad de enseñanza, la de Stanford, recomiendan de que cuando uno hace una exposición, si quieres hacerlo con escritos o párrafos, bastan 4 o 5 líneas y tú te explayas. O en todo caso pones un gráfico que esquematice lo que vas a explicar, ¿no? Porque si pones bastantes líneas, un poquito que eres y un ambiente como el que tenemos, va a constituir en una hipoxemia. Ustedes saben los mecanismos de hipoxemia, son 5, ¿no es cierto? El primer mecanismo, ¿cuál es? Cuando la red alveolar capilar está indemne, pero la presión inspiratoria del oxígeno disminuye, y esto se da en grandes altitudes, ambientes con gran congestión de público, incendios donde se consume el oxígeno, y eso nos va a llevar a una somnolencia, de repente a un cansancio más temprano. Ya es una recomendación, y eso les va a servir más adelante, un gráfico que esquematice lo que van a servir o conversar. Cáncer hoy en día es un problema de salud pública, y eso la gente no lo considera. Yendo a nuestro terreno, por ejemplo, en los últimos 30 años, hablando de médicos, de salud, biomédico y honorio, el 80% ha muerto por cáncer, no solo de pulmón, tiroides, páncreas, hígado, intestinos. Y el personal médico no fuma, o sea, no es un fumador de empedernido. ¿Qué pasa en ellos? Que el estrés es tan intenso que disminuye los niveles de unas células linfocitos, una variedad de linfocitos de las natural killers, que permanentemente están circulando en nuestra sangre y destruyendo toda la noxa que ingresa. En nuestro organismo se están haciendo mutaciones y apareciendo nuevas células, son destruidas por estos natural killers. Entonces el estrés disminuye y ello expone a que en algún momento desarrolle cánceres tempranos. Y ustedes verán que en el diagnóstico, en el INEM, entren a la página del INEM de Lima, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, ellos hacen diagnóstico de cáncer en el estadio 3A o 4. No hacen diagnóstico en el estadio 1 o 2 como uno quisiera, y el diagnóstico es mucho mejor. Y esto va a la mano porque la población no ha comprendido todavía cuán importantes son las medidas de prevención. Y ellos van a la consulta cuando ya tienen hemoptisis, una baja de peso, una tos que no calma. Recién acuden, y cuando uno hace los análisis ya está en estadio 3 o 4. ¿Y qué le queda a este paciente? Solamente sufrir su entorno y un costo que es bien alto. La quimioterapia es bien alta, y la quimioterapia no te garantiza supervivencia. Un cáncer microcítico, por ejemplo, si tú le diagnosticas hoy día, ese paciente no pasa de los 6 meses, porque ya fue en estadio avanzado. Entren a la página del INEM de Lima y ahí les va a esquematizar cómo es la realidad del cáncer. Lo que hoy día se lleva a cabo es el tratamiento dirigido, el tratamiento biológico hacia los receptores. Las manifestaciones clínicas, ¿de qué depende que se manifieste clínicamente un cáncer? Eso no se olvida. Uno es por el crecimiento local. Un ejemplo, el epidermoide usualmente se desarrolla en el ápice del pulmón derecho, frecuentemente. Y por la cercanía, ¿quiénes están ahí? El gran ganglio estrellado, ¿no? ¿Y qué te va a dar? Tosis palpebral con miosis. Cerca está la cava superior. ¿Qué te va a dar? Síndrome de vena cava. ¿Qué te va a dar? Fascia abotagada, circulación colateral, ¿no es cierto? Y te va a llevar a la otra manifestación clínica. ¿Cuál es? El plexo braquial. El plexo braquial. El tumor se llama de Pancoast, o sea, la ubicación de un epidermoide en el ápice es el tumor de Pancoast. Por su localización y adyacente estructuras va a ocasionar la manifestación clínica. Por último, les digo el plexo braquial, ¿no? El paciente tiene debilidad, adormecimiento. Es un ejemplo, o sea,
por su localización. La otra situación que va a manifestar clínicamente es por las metástasis. El cáncer de pulmón usualmente se va a hígado, suprarrenal, hueso y cerebro. El adenocarcinoma en un 49% se va a cerebro, así sea de 1 centímetro por 3 centímetros, ya se va a cerebro. ¿Ya? Entonces, por la localización, por las metástasis y en tercer lugar por el síndrome paraneoplasia. Más que nada el microcítico, que es un tumor neuroendocrino, va a liberar sustancias parecidas a hormonas que van a asemejar, ¿no es cierto?, alteraciones en el metabolismo. Un ejemplo que les pongo, el tumor pleural benigno crece en tamaño, pero no hace metástasis. Este tumor, por ejemplo, libera una sustancia parecida a la insulina. Y estos pacientes no vienen por el dolor torácico, sino vienen por los mareos, cefalea o sudoración. Ellos vienen por ello, pero cuando uno de rutina les pide una placa en emergencia, sale un tumor enorme. Ahí. Es benigno, no hace metástasis. Entonces son manifestaciones paraneoplásticas. Entonces, localización, metástasis y el síndrome paraneoplástico. Eso es lo que aflora en la clínica. Ahora, ¿cuál es la importancia en nuestro medio? Hablando siempre de nuestro medio. Nosotros en el año 2022 hicimos un trabajo de cáncer con nuestros pacientes en el hospital con diagnóstico histopatológico. Las diferentes muestras que tomamos fueron biopsias de pleura, examen citoquímico del líquido, esputo inducido para buscar el barranicolar en el esputo, ¿no? Y alguna biopsia de algún ganglio que tenía en el cuerpo. Eso nos ha dado el diagnóstico antes que la broncoscopía, porque la broncoscopía sí es un procedimiento invasivo, pero detectan tumores centrales, no va hacia los periféricos. Y en nuestro medio, el que ocupa en primer lugar es el adenocarcinoma de localización periférica. ¿Y a dónde se va como primera metástasis? Pleura, ¿no? Y el paciente viene por derrame pleural. Uno le hace la biopsia de pleura y sale por inmunistoquímica adenocarcinoma. Entonces, vean, esto es la secuencia. Ahora, ¿qué pasa en nuestro medio? Ya, hicimos el trabajo y demostramos de que nuestros pacientes con cáncer de pulmón no fuman. Porque a nivel mundial, ustedes ven en la literatura, el tabaco es la primera causa. Eso yo lo acepto, ustedes lo aceptan, lo conocen, incluso hay una ley que prohíbe fumar en lugares públicos. Pero nuestros pacientes que hemos hecho para el trabajo, ninguno fumaba. 1 o 2. Entonces, lo que hemos demostrado es que en un perfil epidemiológico que hicimos, que el primer factor de riesgo era el humo de leña, el humo de la combustión de la leña o del estiércol de ganado. Ese es el primer factor de riesgo para cáncer de pulmón. El segundo, bueno, el agua de subsuelo, que tiene un componente alto arsénico. Y ya la OMS ha estudiado eso hace más de 15 años, que todo el sur del Perú y el norte de Chile, en el subsuelo tienen elevadas cantidades de arsénico. Y eso viene con el agua de subsuelo. Y en la altura todavía consumen agua de manantial. La procedencia de nuestros pacientes en un gran porcentaje era altiplano, Moquegua, Puno, Cusco y algunos de Puerto Maldonado, o la Sierra de Arequipa. Entonces vean que nuestros pacientes no fuman, pero sí la primera causa es biomasa. Entonces siempre en la historia clínica pregunten por contacto de biomasa, no la combustión de leña, la inhalación, consumo de agua de manantial, y el tercero, el polvo de casa, el sílice. El sílice, lean, ya es un factor de riesgo demostrado para cáncer de pulmón. Los otros son radoncinos que he mencionado, ¿no? El radón viene de las profundidades del suelo. Si ustedes cierran esta puerta, estas ventanas y esto lo dejan bien cerrado, 6 meses, alguien abre la puerta, ingresa, inhala, sobre todo se deposita en el medio, porque ese radón viene de las profundidades de la tierra y se deposita en ambientes cerrados. Inhala ese aire y si tiene antecedente familiar o propensión a hacer cáncer, va a desarrollar cáncer. Alguna vez yo conversaba con el doctor Picoala, no sé si recuerdo, un oncólogo muy eminente, conversando sobre cáncer. Y él ya se jubiló. Y yo le preguntaba, doctor, ¿y cuántas exposiciones debe haber de una persona al factor de riesgo para desarrollar cáncer? Y me sorprendió cuando me dijo una. Basta que haya una y haya predisposición a hacer cáncer, ese paciente en 10, 15, 20 años va a desarrollar cáncer. Entonces son consideraciones que hay que tener en cuenta en esta patología, porque como les digo, el día de hoy nadie toma importancia, pero está cobrando elevadas cifras de prevalencia e incidencia. En cuanto a lo que es de nuestra realidad, los pacientes con tuberculosis, ya hay literatura de que el cáncer epidermoide puede degenerar en cáncer maligno en un 0.25%.
O sea, un paciente que se cura hoy día a los 6 meses de tuberculosis sano, en un 0.25% a los 10 años hace un cáncer epidermóide del pulmón. Ya, entonces, esas consideraciones son importantes. Ya, y para el diagnóstico, ya con esto para terminar. Por ejemplo, ¿qué dirían ustedes si yo les digo un paciente que viene a la consulta y yo le pido una placa de fémur? O sea, yo sospecho que tiene cáncer por los factores de riesgo y le pido una placa de fémur. ¿Creen ustedes que sería adecuado eso? ¿Qué opinan? No, ahora es el tiempo que hay que dilucidar las dudas y plantear el análisis en base a la evidencia científica. ¿Qué dirían ustedes? O sea, yo tengo un paciente, digamos, 30 años. Me dice, doctor, yo hago deporte, yo no fumo, llevo una vida sana, no he bajado de peso, pero vengo a hacer un chequeo. Es lo mejor que uno quisiera. Entonces yo le pregunto, ¿y dónde trabajas? En una fábrica de carros, en una factoría. ¿Y en qué área? Me dicen, fajas de freno. Ah, ya, yo sé que fajas de freno tiene asbesto. Entonces a ese paciente, cada año yo le voy a hacer el seguimiento. Hay unas tomografías especiales de baja radiación. Esa es la que se utiliza. Y por ahí algunos marcadores tumorales del pulmón, cada año. Y así yo me anticipo al cáncer in situ, que tiene mejor pronóstico. Porque hoy en día, como les digo, el cáncer viene en estadios tardíos, cuando ya no se puede hacer nada. No va a hacer nada. Más es el sufrimiento de la familia, del mismo paciente, y el costo que significa el tratamiento. ¿No? Entonces, ¿qué dirías tú? Este doctor está loco, mira, tiene cáncer de pulmón y está pidiendo una placa de fémur. Claro, porque ¿Qué opinas? metástasis, la metástasis de hueso. ¿Qué huesos? El síndrome paraneoplásico. Porque en el cáncer de pulmón, en el adenocarcinoma, porque un 60-70% hay hipertrofia de periósteo en los huesos largos. La osteoartropatía hipertrófica neúmica de Pierre-Marie Bamberger, así se llama. Léanlo, es que es interesante cuando tú te adentras y vas a tratar de hacer alguna recomendación en los pacientes con cáncer. Para eso es, para motivarlos y desarrollar un tema que hoy en día, como les digo, no tiene la importancia que debería tener, y la casuística cada año es más. Vean en la región de salud cuánto cáncer había antes, hace 20 años, y cuánto hay hoy en día. Y siguen llegando los pacientes en estadio avanzado. Sí. Van ustedes cualquier día, visiten el servicio. No van a faltar pacientes con diagnóstico de cáncer. Entonces, ¿dónde está la clave para el tratamiento? De los 3 tratamientos que hay, preventivo, curativo y sintomático, el preventivo es el que se impone. Tratamiento preventivo. ¿Ya? Ojalá que adelante se propenda en el primer nivel de atención, ¿no?, hacia la prevención. Y que la población comprenda que al menor indicio de síntomas acuda, porque la historia es la que va a determinar si está en riesgo de desarrollar cáncer. Y entonces, como ven, se puede conversar más acerca del tema, pero hay algunas recomendaciones. Por ejemplo, Álvaro, o Alberto, la casuística que nos mostraste era de acá en la región de salud o en relación al cáncer en Arequipa. Sí, creo que de Irene Susi. No me digas así, porque tú has sacado la bibliografía. Sí. Has leído la bibliografía. No me puedes dudar, no me puedes decir. Esta de acá. Ya, hay otra, donde había cifras. No sé si es esta de razón. Es del Ministerio de Salud. Sí, del Ministerio de Salud. Sí. Entonces, en la llamada debes poner, ¿no?, porque en ningún lugar dice MINSA. Es un trabajo oncológico de autores que han hecho la publicación. ¿Qué es un oncogen? En realidad Nos has hablado de proto-oncogenes, mas no de oncogenes. ¿Qué es un oncogen? el oncogen es el proto-oncogen activado en realidad. Porque el proto-oncogen en realidad es un gen, o sea, que tiene una secuencia, ¿no?, de... ¿Qué es un gen? Un gen. Una secuencia de ADN, ¿no?, un fragmento de ADN que codifica una determinada proteína. que cumple una función, ¿no? En este caso se ha visto que los protogenes implicados en el cáncer son aquellos que cumplen funciones de proliferación celular.
Y entonces un proto-oncogen que una vez activado se convierte en oncogen. Y es acá cuando la función que tenía, es decir, la proliferación celular, se ve afectada, ¿no? O sea, está predispuesto a llevar esta acción de una manera descontrolada en este caso. Dime, la secuencia de presentación es a la cabeza adenocarcinoma, epidermoide, células pequeñas, células grandes, ¿no es cierto? Eso se da en pacientes de población tabáquica, fumadores. Pero en otras poblaciones con exposición a humo de biomasa es la misma secuencia. Adenocarcinoma, epidermoide, células pequeñas y células grandes. Es la misma. La fisiopatología es la misma para ambos factores de riesgo. Para ambos. O sea, tabaco y humo de leña. Porque no se olviden eso de la clasificación clínica. Adenocarcinoma, epidermoide, células pequeñas y células grandes. Es lo más frecuente en cáncer de pulmón. Otra. ¿Qué tumor da el síndrome de Eaton-Lambert? Puedes apoyarle, porque también has tocado ya el microcítico. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico? La producción de anticuerpos contra los canales de sodio, y eso va a causar una alteración en la excitación, por tanto no va a haber una excitación muscular adecuada. Ya, ¿y el paciente qué manifestación clínica presenta? Debilidad. Debilidad, se siente y no puede pararse. O hay un dolor intenso en la cintura al pararse. Debilidad y dolor. O sea, es un diagnóstico diferencial con la miastenia grave. Es igual si yo te digo astenia que debilidad muscular. ¿Qué entiendes por astenia? Por el cáncer se da astenia. Y en la historia clínica, cuando usted desarrolla un paciente con enfermedad crónica, pone ¿no? astenia, adinamia. Es igual debilidad muscular que astenia, porque es un signo importante el cáncer, la astenia. La astenia tiene también un cáncer. ¿Qué es astenia? ¿Es igual que debilidad muscular? Astenia es una debilidad social, cansancio. Es lo mismo. Es semiología. Y tengo una leída. ¿Ya? Astenia, lo que ustedes van a hacer la historia clínica cuando vayan al internado. En radiografías, no han tocado bien el análisis de las radiografías como medio de apoyo en el diagnóstico, que es importante, que es la tomografía, el autotem, la radiografía, la ecografía, ¿no es cierto? En la ecografía o en la radiografía, ¿qué entiendes por definición de nódulo? ¿Qué es un nódulo? Porque he mencionado ¿no? el seguimiento cuando uno encuentra un nódulo pulmonar, hay que tener cuidado porque eso no va a ser el inicio de un cáncer y hay que hacer el seguimiento a 2 años, cada 6 meses o cada año una tomografía de alta radiación. ¿Qué entiendes por nódulo? ¿Cuál es el concepto de nódulo? El concepto que se revela es que es una masa menor de 3 centímetros, mayor de centímetros. ¿Y qué es una masa? Es un nódulo, pero mayor de 3 centímetros. Porque me has dicho una masa que es menor de 3 centímetros. Es una... Porque es una masa, es un nódulo menor de 3 centímetros. No, masa es más de 3 centímetros y nódulo es menos de 3 centímetros. Es una radioplacidad con menos de 3 centímetros y una masa de más de 3 centímetros. Y las características del nódulo tienen mucho que ver si es maligno o benigno. Sí. A ver, ejemplo, 3 ejemplos. Una característica del maligno puede ser... Si yo tengo en una radiografía un punto blanco, digamos. Sí, ese es su pico. ¿Y a qué características son malas para yo decir esto probablemente es El maligno? tamaño. El tamaño es una característica. 2, los bordes, que son regulares, irregulares, espiculados. En el maligno, ¿cómo es el borde? Espiculado, irregular. Irregular, espiculado, radiado, ¿no es cierto? La diferencia normal que es un borde regular. Ya. Si es medio radiolúcido, ¿es maligno o benigno? Se asocia con más sospecha de malignidad, porque los tumores, los nódulos sólidos son los que más asocian con la benignidad. Eso, mira, las características de la radiografía te pueden ya hacer predecir, afirmar de qué tipo de lesión estamos, ¿no es cierto? Y más aún si le pides una tomografía con contraste, no han hablado de eso, la tomografía con contraste de las unidades Hansfield, que es importante y es menos costoso que el PET scan. ¿Cómo es la tomografía con contraste? La tomografía con contraste, tienes un paciente con un nódulo y le pides una tomografía con contraste porque quieres asegurar, confirmar que eso es maligno. Claro. Es un índice medio de contraste que pueda tener ese nódulo vascularizado. Como en un nódulo hay neovascularización, va a haber mayor captación del contraste. Entonces, si comparas la tomografía sin contraste con la con contraste, con unidades Hansfield, va a haber una diferencia bien marcada. En la sin contraste, pongamos que salga 20. Y en la con contraste a las 50. Dicen que la diferencia más de 15-20 ya es 80% de maligno.
Entonces son exámenes que te permiten documentar, ¿no? A fin de que tú plantees y confirmes tu diagnóstico hasta llegar a la biopsia, que definitiva la última. Y después, en cuanto al cáncer con comorbilidad, yo te planteo un caso. Tienes un paciente con cáncer, ¿no? Y cáncer, un adenocarcinoma, y le empiezan la quimioterapia. A los 6 meses mejora el paciente, respira mejor, la ventilación es mejor, la saturación mejora. Y de pronto, como baja su defensa, le encuentran BK positivo. ¿Qué haces con este paciente? Pues es un paciente con cáncer sujeto a quimioterapia, pero en el transcurso de ese tratamiento le encuentran una baciloscopia positiva, o sea, tuberculosis pulmonar. ¿Cuál es tu conducta? ¿Qué harías con ese paciente? Le dices, yo no sé, ¿qué harías? No, porque son casos clínicos que a veces reflejan lo que se da en la práctica médica. ¿Qué harías? A ver, puedes apoyarle al compañero. ¿Qué harías? O alguna opinión de ustedes. Si tienen un paciente con tuberculosis y de repente le sale BK positiva, perdón, con cáncer y le sale BK positivo, ¿qué hacen con ese paciente? Iniciar tratamiento de Le suspenden la quimio, le dan tratamiento específico, le dan los dos. ¿Qué hacen? Yo haría los dos. No opinen, o sea, no es que digas la perfección. Eso debería suspender el tratamiento. Antes, hasta hace 3 años atrás, cuando tenían un paciente con cáncer de quimioterapia y salía BK positivo, suspendían la quimioterapia y se daba prioridad al tratamiento específico para curarlo, porque si no el paciente iba a diseminar la enfermedad, igual se lo va a llevar. Pero si ustedes leen las publicaciones últimas, hay que darle los dos, o sea, no va a afectar al paciente. Ya, leen. Paciente con cáncer y tuberculosis de manera. Ya. Porque eso se vive, o sea, se palpa. Antes se daba prioridad a la tuberculosis y se suspendía la quimioterapia, pero ahora no. En los últimos años ya se propende a dar los dos, tanto la quimio como el tratamiento específico. Y finalmente, ¿qué es cuando un tumor es resecable y cuándo es operable? ¿Cuándo un tumor es resecable y cuándo es operable? ¿O solo lo mismo? Un tumor resecable o operable, seguro que tiene que hacer lo mismo, porque es el mismo criterio que es exéresis quirúrgica. Pero hay diferencias. ¿Cuándo vas a resecar un tumor? Un tumor tú te atreves a resecar cuando no hay metástasis, cuando ya no hay posibilidades de que el tumor ya está avanzado y sea sujeto de que eso va a mejorar el pronóstico si quiere unos años de vida o meses de vida del paciente. Pero si es un paciente con una metástasis, una carcinoma avanzada, generalizada. No, son estadios 1 y 2, más que todo localizado. Si es un tumor que está localizado cerca de la arteria aorta, a veces hay tumores que rodean incluso la arteria pulmonar, sobre todo el microcítico, los centrales. Ahí son irresecables. Entonces hay características como ves. ¿Ya? Entonces a mí no me queda sino felicitarlos en primer lugar porque es una revisión extensa. En sus anteriores compañeros, 4 compañeros de ustedes haciendo revisión de este tema, ¿no? Desde la epidemiología, ¿no? Y ahora lo han hecho, entonces han tenido que abarcar el tema, pero hasta donde se ha podido resumirlo, ¿no? Y entonces yo quiero expresar mi agradecimiento particularmente y doctora Anita, no sé si es que... Sí, ya para terminar, doctor, prácticamente les he hecho todas las preguntas necesarias. Recuerden que su examen teórico tiene preguntas de la clase, ¿no? Entonces estos 14 asistentes, para que se anoten por favor, es importante. Lo otro que, como ya lo hemos venido repitiendo, la prevención es realmente lo más importante en el cáncer, ¿no? Porque prácticamente se diagnostica un estadio tardío y donde ya no es mucho más específico. Entonces, la diferencia, por ejemplo, en un screening de cáncer de pulmón, la diferencia en cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, el cáncer de mama por eso se hace un screening con mamografía a todas las mujeres mayores de 40 años, donde ellas están teniendo antecedentes familiares de cáncer de mama. Con la mamografía podemos detectar lesiones premalignas. En el cáncer de cuello uterino, igual, con un papá linfograma, desde que las mujeres comienzan a tener relaciones sexuales, cada año, cada 3 años, se ve espaciados según los resultados, podemos detectar las lesiones premalignas en cáncer de cuello uterino. Sin embargo, el cáncer de pulmón no hay así.
No hay un screening, ustedes no han visto campañas de tomografía de baja densidad a los mayores de 30 o no hay así, ¿no? Entonces, eso es una de las grandes debilidades que tenemos en casa, ¿no? No hay un screening generalizado, pero sí, sin embargo, es un cuadro de a quiénes debemos hacer screening. A los tabaquistas. Y a esta misma pregunta, ¿no? ¿A qué consideras un tabajista, un paciente pesado? De repente alguien por acá fuma y fuma 10 cigarros al mes, ya es un paciente con riesgo. O de repente tiene algún familiar que fuma una cantidad desde hace 10 años, ¿no? Entonces, no sé si sabes qué es el pan lleva con ese tabaco, ¿no? Alguien de repente del salón, para que podamos nosotros saber, ¿no? Si el paciente que fuma está en alto, bajo, moderado riesgo. Y además que ustedes que hacen historias clínicas en el hospital, hay una pregunta, ¿no? Pregunta de los antecedentes que dice alcohol, sí o no. Y tabaco, sí o no. Y si el paciente te dice sí, me paso a drogas y no me importa más preguntar si fuma, cuándo, cómo, desde cuándo. Y eso no debería ser así. Al menos en un paciente con síntomas respiratorios nos importa muchísimo si fuma. Y si el paciente fuma, tengo la necesidad de sacarle esa fórmula que es el PACHERA o el índice tabáquico. ¿Ya? El que lo sabes, Alberto, Pablo. Paquetes por año. El número de cigarrillos por día por el tiempo en años, entre 20. Muy bien. Esa es la fórmula. Ya. ¿Cuánto es el valor para el riesgo de cáncer? Ahora ya sabes la fórmula. Y ahora, ¿cómo es? Te sale 1, es consciente, te sale 1, te sale 30. ¿Cómo es? ¿Cómo lo interpretas? Sabes muy bien la fórmula, pero ¿cómo lo interpretas? Un paciente con alto riesgo es aquel que tenga 30 a más paquetes por año según las guías que realizado. 30 a Es un más. paciente de alto riesgo para cáncer. Ya, 40, ¿no? Más de 41 es un alto riesgo, moderado entre 20 y 41. Claro, está bien. Y menos. Está bien, ese dato, mira, cuán importante es, a veces no nos pasa, pero cuán importante es, qué diferente es, no sé si te sale el cáncer en 10, pues puedes hacer una bronquitis crónica, ¿no? De repente 15, 20 te sale con fibrosis pulmonar, pues te sale 30, 40. 40, 41, ya, pues, es un paciente alto riesgo, ¿no? Cáncer. Y también el cáncer te sirve para el eco, ¿ya? Pero eso por eso que entonces realmente la exposición ha sido muy buena, muy clara y nuevamente felicitaciones y ya, bueno, ya acabamos esto con un merecido segundo aplauso. Hay otra recomendación, a veces no viene al tema, pero siempre hay inquietudes, háganlas conocer. Por ejemplo, ¿cuántas radiografías crees que se puede tomar en un año? Tú le puedes enviar 15, 20 y no pasa nada. Por ejemplo, es importante eso, que no has de ver si más de 10, 12, porque si no vas a atrofiar las células de alta multiplicación, que son las reproductoras, ¿no es cierto? Tanto en varones como en mujeres. Tengo una mamá gestante, por ejemplo, que tiene una neumonía y quieres tomarle una placa de tórax. A partir del trimestre le vas a recomendar aplicar una placa, porque si no haces las medidas de protección, el feto sale con información por la radiación ionizante que es los rayos X, alteran el ADN. Entonces, la Sociedad Americana de Tórax dice a partir de las 21 semanas con mantil de plomo. Entonces, cuán importantes son algunas observaciones. Eso de las placas en jóvenes es importante. Ahora en COVID se han irradiado cantidad de tomografías. Y la tomografía, ¿ustedes saben cuántas placas equivale a una tomografía de tórax? ¿Cuántas tomografías al año puede tomar una persona? 4, no nada más. Pero en el COVID, en la epidemia, se han irradiado. Y esa energía no se disipa. No se disipa, eso está con energía en el ambiente. Y la complicación o la evidencia del daño va a venir de acá a 30 años. Con las generaciones. ¿Qué pasa? Nadie lo ha previsto. Ha sido la epidemia la que ha obligado a hacer eso. Entonces hay observaciones. Por ejemplo, en este trabajo con la doctora que hemos presentado en el Congreso, en la modesta parte nos dieron un tercer lugar o mención honrosa, dimos a conocer lo que es el factor de riesgo de nuestros pacientes, que no es tabaco. Nuestra población que tiene cáncer no fuma, pero tiene cáncer y viene siendo ya en estadio avanzado. Pero entonces, ¿cuál era el problema? Humo de leña. Entonces hay que hacer esa pregunta. Sí. ¿Cuánto tiempo se tiene que considerar la biomasa como
algo significativo. Por ejemplo, no es lo mismo que una persona que haya crecido con un año de exposición futbolista. Sí, y todavía vamos a ir más allá. Ya, mira, como ustedes van a tocar el tema de bronquitis crónica o el EPOC, se dice de que bastan 200 horas al año de inhalación del humo de leña para que el paciente desarrolle EPOC. Pero en el cáncer dan un plazo hasta los 5 años, pero eso depende de la idiosincrasia, de la genética del paciente. ¿Por qué? Porque lo que hemos encontrado nosotros en el trabajo es de que un 23% de los pacientes que tenían cáncer de pulmón también tenían un familiar con cáncer en otra localización, puede ser estómago, páncreas, pero un 23%. O sea, hay propensión genética a desarrollar cáncer frente a un factor de riesgo. Pero hasta 5 años. Y en EPOC, 200 horas al año. De oxígeno, algo. Pregunten, porque oxigenoterapia, por ejemplo, no hay curso. Pero ustedes van a indicar en emergencias, en hospitalización, pediatría, cirugía, ginecología, medicina, todos recomiendan oxígeno. Y el oxígeno es un fármaco y como tal el exceso hace daño y el defecto también. La toxicidad va tan extremo y a veces irreversible como en los neonatos prematuros. Si ustedes le dan oxígeno más allá de lo que requiere, un neonato prematuro hace neovascularización de la pared posterior del cristalino y queda cieguito. La fibroplasia retrolental y es de por vida. Imagínense, pregunten de todo lo que es en cuanto a la práctica, la rutina que ven en los servicios. No se queden con la duda. Sí, no, sí. De allá, Anita, por favor. Sí, la pregunta no. Sí, exposición a biomasa es relevante aún si es en infancia. O sea, si un niño se expone a la biomasa. Claro, y el adulto tiene riesgo de desarrollar la. Por supuesto que tiene bastante relación la edad. En el hombre, hasta los 29 años, 30 años es el máximo desarrollo de la función respiratoria y de ahí en adelante ya viene un decaimiento, un declive. Por eso es que los deportistas solamente pueden hacer hasta los 30 años, 29, más allá ya no. Entonces estas enfermedades por contaminación del ambiente tienen mayor incidencia a partir de esta edad en adelante. Por eso es que los pacientes que estamos con cáncer son mayores. Un paciente con cáncer, con derrame pleural, nunca va a ser menor de 30 años, siempre va a ser 50 años o más. Y si vemos un líquido cerebrohemático, la sospecha de cáncer se va a dar. En cambio, si es un paciente joven con derrame y un aspecto citrino, más tuberculosis. O sea, la edad sí juega un rol importante en el desarrollo del cáncer. Los cánceres en los niños usualmente son los germinales, no son los que usualmente el paciente va a tener en el pulmón. Sí. Doctor, no sé si se haya hecho un estudio respecto a el microplástico y el SEA de cáncer de pulmón. ¿Usted ha visto casos? Ya, el primero que me dijiste que era. De los microplásticos. ¿Cómo es el saber algo de fino? Son plásticos que se encuentran en los medios, que actualmente se encuentran. El plástico. Microplásticos. No, tienes que afirmar bien. O sea, en la contaminación del ambiente está la industria de plásticos, de la textilería, cemento. O sea, la contaminación hoy en día es, como se dice, brutal, ni nadie hace nada. El asma, las alergias, es más que antes. Arequipa antes era una ciudad destino de Lima, de las ciudades contaminadas, hace 15, 20 años les digo eso. Pero ahora no, Arequipa es más contaminado y las enfermedades que están por contaminación han ido a la par. La bronquitis crónica, el cáncer es el que más se está desarrollándose, la de pulmón sobre todo. Y revisten cada año la casuística de cáncer. Si es un factor de riesgo, por el dióxido de nitrógeno que utilizan para la fabricación de plástico. Es un contaminante altamente peligroso. El dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, sí es un factor de riesgo, no solo para cáncer, sino para el EPOC. ¿Alguna otra pregunta? Usted ha mencionado como factor de riesgo el humo de los carros, entonces, pero no ha mencionado cuál de los tipos de cáncer se produce, ¿no? Podría ser adenocarcinoma, ¿no? Si es así, ¿cuál sería la proporción? Ya, lo que se ha determinado en cuanto a la combustión de la gasolina, ¿no? Petróleo, es el monóxido de carbono.
El monóxido de carbono no es un factor de riesgo directamente como el avión, como el humo de la combustión de leña o como el humo de la combustión del tabaco. El monóxido de carbono más es ocasionando hipoxia y los efectos son inmediatos. Los crónicos no tanto están relacionados al cáncer, los inmediatos sí. Por ejemplo, un mecánico que está arreglando una combi, prendido el carro y comienza a inhalar el humo. Ese paciente con 2 horas de inhalar ese humo comienza a tener mareo y se desvanece. ¿Qué ha pasado en ese paciente? El monóxido de carbono tiene 200 veces más afinidad por la hemoglobina que el oxígeno. O sea, lo desplaza el oxígeno de la hemoglobina y se forma en carboxihemoglobina. Esta carboxihemoglobina no va a participar en la cadena de fosforilación oxidativa para la producción de ATPs. Y la célula muere, el sistema muere y el paciente muere. Entonces, ¿qué hay que darle ahí? Oxígeno puro. Usted le da 100% de oxígeno puro, saturación 100%, a los 30-40 minutos comienza a recuperar el sensorio. Y así tan rápido como también tan rápido se ha intoxicado. Entonces, ese monóxido de carbono tiene relación con la exposición aguda y en la forma crónica no ha demostrado estar relacionado. En la forma crónica, más el tabaco a nivel mundial y en nuestro medio el humo de biomasa. ¿Alguna otra inquietud? Sí. ¿Hay alguna asociación, por ejemplo, con la neumoconiosis? Ya. De repente, pacientes con neumoconiosis tienen, por ejemplo, se podría sospechar de un cáncer pulmonar en el futuro. Para cáncer. Claro. Ya, entonces vamos acá por lo siguiente. Cuando tenemos una herida y nosotros queremos desarrollar cáncer, la herida antes que caiga a la costa la vuelves a desprender. ¿Ya? Vuelta, comienza a cicatrizar, antes que caiga la vuelves a desprender, bastan 10 de esos desprendimientos y el tejido empieza a degenerar, se forma displasia, metaplasia y cáncer in situ. Eso mismo ocurre cuando hay una lesión en el pulmón. Por eso es que mencionaba, cuando los pacientes con tuberculosis se han curado, quedan con cicatrices en el pulmón. Eso se llama atelectasias cicatrizales. Esas atelectasias cicatrizales, una variedad de atelectasias, ¿no? La cicatriz tiene un 0.25% de desarrollarse maligno para el cáncer epidermoide. O sea, toda cicatriz pulmonar. En la neumoconiosis, ¿qué es lo que ocurre? Fibrosis, y esas fibrosis sí son susceptibles de neoplasia. ¿Alguna otra pregunta? Aunque no sea del tema, porque cuando ustedes están haciendo el internado, o la destreza que van a tener, la competitividad tiene que ser alta, ¿no? Porque han visto en las, ¿cómo se llaman? Las publicaciones que hacen a nivel del Perú, de las universidades. Este año la universidad está creo en sexto, no sé si han visto. Quinto lugar, ¿no? De los 20 y tantos que hay, de las mejores, ¿no? A nivel del Perú, y eso es ocuparse a ustedes. A veces el tiempo, por supuesto que falta tiempo. Yo aquellos años me acordaba, cuando hacía anatomía, teníamos el libro de cabecera, Leninger, y teníamos que dominar los 2 tomos, ¿no? Entonces, y no teníamos internet. Teníamos que juntarme un grupo de alumnos de 5, mientras que 3 escuchaban la clase, 2 iban a la biblioteca para separar el libro. Y teníamos que hacer esa rutina con bioquímica, farmacología. Pero hoy en día hay el internet que te apoya en todo, hasta en la investigación. Hay bastante trabajo de investigación. Y el otro trabajo que si a alguno se le ocurre es, lo que yo he notado es, los pacientes que han terminado el tratamiento de cáncer tienen descendencia con hiperreactividad bronquial para asma. ¿Ves? Entonces, sencillo, ustedes hacen un proyecto donde hacen la población para comparar la que no está expuesta a tuberculosis y la que está expuesta a tuberculosis. Y la que está expuesta a tuberculosis, la descendencia. Y vean cuántos de ellos hacen asma. Y eso no está publicado, pero es una evidencia que se está observando en el servicio. Y eso mismo lo vimos para la publicación de sobre el cáncer. Cuando preguntamos en la historia clínica, ninguno de ellos decía yo fumo. Ninguno. Pero sí había exposición a humo de leña. Y en la altura es más. Y venían con cáncer, en igual secuencia que como si estuvieran con exposición al tabaco. El tabaco tiene mucho daño. El tabaco no solamente es cáncer de pulmón, el tabaco te produce bronquitis crónica, cáncer de vejiga, cáncer de la base de la cavidad oral, derrame, accidente cerebrovascular, gestantes con bajo peso al nacer de los recién nacidos, a todos, ¿no? Gastritis. El tabaco es nocivo, igual a las veces. Pero hay que prevenir. Pero eso no se hace, ¿no? Esa es la fortaleza, esa es
la clave, los tres tratamientos que le he dicho, ¿no? Dentro del tratamiento preventivo, curativo y sintomático, el preventivo es el que y tiene menos costo. Y si yo todavía les transmitiera algo más allá, ¿a quién le conviene que siga habiendo cáncer, enfermedades crónicas? Si ustedes supieran, hay un movimiento económico a nivel mundial que se encarga de mantener esto como está. Nosotros tenemos pacientes con tuberculosis desde hace 40, 50 años, sigue con isoniazida, sigue con rifampicina, sigue con piracina y etanolol. No hay novedades. A ver, comparen desde hace 50 años. Son los mismos antibióticos que ahora se están utilizando para tratar la tuberculosis. ¿Y qué es lo que estamos encontrando? Resistencias. El MDR, el XDR. ¿Y cuánto cuesta un tratamiento XDR? $300,000. ¿Cuánto de tiempo es? Hasta 2 años. Imagínense. Es bien complejo hacer el análisis de ello, ¿no? Pero cuando ustedes entran a la literatura y se dan cuenta de que hay prevalencia de algunas enfermedades que están en países con un poco de desarrollo, hay circunstancias que están haciendo que eso se siga dando, ¿no? ¿Cuánto tiempo durará? No sé. Justo en ustedes está para la investigación. La universidad debería pretender a eso, o sea, facilitar, apoyar pues, la investigación. Eso que les estoy diciendo, por ejemplo, si se animan a hacer, ¿no? Pacientes que han terminado tuberculosis, en su descendencia, ¿cuántos hacen asma? Porque es la frecuencia. Igual lo que he estado viendo, médicos que están más en contacto con pacientes con TB, sus menores hijos son asmáticos. Busquen bibliografía. Si se anima es un trabajo inédito. Otro trabajo inédito es el estrés que vivimos hoy día. Ya aquellos años, hace 30 años, ¿no? Cuando estaba estudiando anatomía, justamente era, ¿por qué había estrés? Una hora antes, ese es otro tema, pero el resumen es, a 10 alumnos de mis compañeros que íbamos a dar una hora antes del examen de anatomía, les pedí una muestra de orina. Y comencé a dosar el porfobilinógeno con espectrofotometría, acá en el laboratorio. En ese tiempo soy el doctor Benjamín Paz, bioquímico, no sé si ya se estaba en la Católica. Sí, ya. Tuvimos que traer de Estados Unidos porfobilinógeno puro para hacer la titulación y la absorción de luz para tener la escala de comparación. O sea, el porfobilinógeno puro de Estados Unidos lo hicimos en diluciones, ¿no? Para 200, 400, 1000, hasta 20,000. Y con absorción de luz ya teníamos la plantilla. Entonces yo traía una muestra de orina de un compañero y lo sometía a la absorción de luz. Entonces esa absorción de luz yo lo ponía en la ecuación de la tablilla que tenía. Y una hora antes de anatomía, ahorita tenían 1500, 1600, 1800. ¿Y cuánto es el valor normal de todos nosotros a mediodía por el estrés máximo que vivimos? 200, 250 unidades internacionales. Vean el porfobilinógeno. Y es un neurotóxico. Entonces esas investigaciones trascienden, son de impacto. Entonces la universidad bastante bien puede hacer a la sociedad haciendo el financiamiento, el apoyo, ¿no? Más estadístico, yo creo, porque ahí está la debilidad, en la parte estadística, en demostrar. Y así podemos seguir hablando, ¿no? Porque salud es amplio. Y en especial que el man disculparnos en que los haya llevado a otro terreno, ¿no? Gracias. Gracias. Vamos bien. ¿Qué, Luis Carlos, estás mal, doctor?